Y bien, hermanos, les damos la bienvenida en esta mañana. Damos gracias a Dios porque nos ha dado la oportunidad de poder estar aquí en este servicio de una manera virtual, pero todos estamos en ese sentir, en ese gozo de que es el día de nuestro Señor y esperamos que todos vengan con ese deseo de darle la honra y gloria a nuestro Dios por todo lo que nos da. Y vamos a dar inicio con una oración. Vamos a ponernos en las manos de Dios y si hay amigos que nos acompañan en esta mañana también, le damos la bienvenida y nos da mucho gusto que sean parte de este servicio, nuestra adoración a nuestro Dios. Vamos a orar, hermano, y luego empezamos con el servicio. Oremos. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, santificado sea su nombre, Señor. Le damos gracias, Señor, por su amor, por su misericordia que tiene para con nosotros, Señor, por este nuevo día que nos regala, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí por estos medios, Señor, por una manera virtual, Señor, pero siempre con ese deseo, Señor, de alabar su nombre a través de alabanza, Señor, y sabiendo también que con ese deseo también de recibir su palabra, Señor, le pedimos que bendiga a cada uno de los que nos acompañan, bendiga estos medios, Señor, para que sea de bien para nosotros, para que podamos aprovechar de ellos, Señor, y poder darle la honra que usted se merece. También le pedimos, Señor, por aquellos que están enfermos, Señor, por los que están padeciendo enfermedades, para que sea usted con ellos, que usted les ayude, Señor, que ellos puedan sentir ese alivio, Señor, y así ellos también puedan gozarse en su nombre. También pedimos por aquellos hermanos que no pudieron hacerlo, para que usted les ayude, los guarde donde quiera que se encuentren, Señor. Sabemos que hay hermanos que por su trabajo no lo pueden hacer, pero les rogamos, bendito Dios, que ellos se puedan tomar el tiempo y meditar siempre en usted, Señor, y que usted los guarde. Y asimismo, Señor, pedimos por cada uno, que usted bendiga nuestra mente, nuestro corazón, que todo lo que hagamos en esta mañana sea de su agrado, sea a su honra, Señor. Se lo pedimos y se lo agradecemos en el bendito nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un gusto volver a verles nuevamente a través de este medio, esperando que ya todos estemos con el elemento esencial que es el gozo en nuestro corazón para alabar a nuestro Dios. Y la pregunta es, ¿está usted gozoso el día de hoy? Amén. Gloria a Dios. Así debe de ser, hermanos. Tenemos que demostrarle a Dios cuán gozo hay en nuestro corazón cuando vamos a alabar su nombre. Y vamos a dar inicio, hermanos, con el primer canto. Por favor, Dani. Muy bien, hermanos. Ahí está en pantalla. Cántame. Del santo amor de Cristo, que no tendrá su igual, de su divina gracia, sublime y eterna, de su misericordia, inmensa como el mar, y cuando los cielos alta, con gozo he de cantar. El amor de mi Señor, grande y dulce más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Cuando Él vivió en el mundo, la gente lo siguió y todas sus angustias en Él depositó. Entonces bondadoso su amor brotó en raudal, incontenible, inmenso, sanando todo mal. El amor de mi Señor, grande y dulce más y más,
rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Él puso en las pupilas del ciego nueva luz, la eterna luz de vida que se ella en la cruz. Y dio a las almas todas la gloria de su ser, al impartir su gracia, su espíritu y poder. El amor de mi Señor, grande y dulce más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Tu amor por las edades del mundo es el fanal que marca esplendoroso la senda del ideal. Y el paso de los años la hará incomparable, precioso andarle al alma su dulcísima paz. El amor de mi Señor, grande y dulce más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Gloria a ti, Jesús divino. Gloria a ti, Jesús divino. Gloria a ti por tus bondades. Gloria eterna a tus piedades, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Constante es el Señor. Tú me amaste con ternura y por mí en la cruz moriste. Con ternura me quisiste, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Constante es el Señor. Tengo fe solo en tu muerte, pues con ella me salvaste. Vida eterna me compraste, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Constante es el Señor. Te veremos en el cielo, a vivir contigo iremos. Tu presencia gozaremos, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Constante es el Señor. Ten valor, valor cristiano. Cristo es tu mejor amigo. Él te llevará consigo. Jesús es tu Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria.
gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Constante es el Señor. Hoy, hermanos, vamos a tomar un canto más para después pasar al siguiente paso o punto, podríamos decir, que es recordar la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cantemos. La cruz no será más pesada que la gracia que Él me da. Y si la tormenta me espanta, no podrá esconder su paz. La gracia de Dios me bastará, tu ayuda jamás me faltará. Consolado por su amor que echa fuera mi temor, confiaré en mi Señor. Mi cáliz nunca es tan amargo como el de Getsemaní. En mis días más apurados no se aparta Dios de mí. La gracia de Dios me bastará, tu ayuda jamás me faltará. Consolado por tu amor que echa fuera mi temor, confiaré en mi Señor. La luz de su rostro me alumbra en el tiempo de aflicción, y mi alma gozosa vislumbra el palacio de mi Dios. La gracia de Dios me bastará, tu ayuda jamás me faltará. Consolado por su amor que echa fuera mi temor, confiaré en mi Señor. Que les bendiga. A nuestro Padre Dios, alcemos nuestra voz, gloria a Él. Tal fue su amor que dio al Hijo que murió, en quien confío yo, gloria a Él. A nuestro Salvador demos con fe, gloria a Él. Su sangre derramó, con ella me lavó, y el cielo me abrió, gloria a Él. Espíritu de Dios, elevo a ti mi voz, gloria a ti. Con celestial fulgor me muestras el amor de Cristo mi Señor, gloria a ti. Padre amado, Padre amado, te alabamos por ser tus hijos, Padre amado, y alzamos nuestras voces en un canto de loor, Padre amado, Padre amado.
Jesucristo, Jesucristo, te alabamos por redimirnos, Jesucristo, y alzamos nuestras voces en un canto de loor, Jesucristo, Jesucristo. Santo Espíritu, Santo Espíritu, te alabamos por reanimarnos, Santo Espíritu, y alzamos nuestras voces en un canto de loor, Santo Espíritu, Santo Espíritu. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. Les bendiga. Oremos. Una vez más, amado y excelentísimo Padre, te damos gracias, Padre, tan maravilloso, Señor, por este hermoso día, Padre eterno, que es el primer día de la semana, Señor. Bendice al hermano que traerá tu hermosa palabra, Señor, una palabra tan maravillosa que nos llega hasta el fondo de nuestros corazones, Señor. Bendice a todos los hermanos que hemos participado en este hermoso día, Padre eterno. De igual manera, Señor, te pedimos que nos des fortaleza, entendimiento, y sobre todo te damos gracias, Señor, porque nos das este gran privilegio, Padre eterno, de haber abierto los ojos en este hermoso día, Señor. Y hasta el día de hoy, Señor, nos has cuidado, nos has protegido, nos has bendecido, y sobre todo invocamos tu nombre, Señor, porque sin ti no somos nada, porque sabemos de antemano que tú vives en el mundo, vives en los cielos, en la tierra, y sobre todo vive en nuestros corazones humildes, Señor. Una vez más te damos gracias, Padre Celestial, por este hermoso día. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
El Señor les bendiga, hermanos. Esta mañana es una bendición de parte de Dios, hermanos, que tenemos el día de hoy. Podemos reunirnos, hermanos, de esta manera. Tenemos la bendición de parte de Dios de volvernos a ver. Y esa es una alegría muy grande, hermanos, el poder vernos y interactuar unos con otros, hermanos, el poder saber que está bien. Es una bendición de parte de Dios. Hemos estado, hermanos, considerando temas, hermanos, con relación a que Cristo es la respuesta. Y el día de hoy, hermanos, tendremos la última lección sobre esta pequeña serie, hermanos, sobre este tema, Cristo es la respuesta. Y estaremos pensando, hermanos, como Cristo tiene la respuesta, hermanos, para poder llegar a crucificar el viejo hombre. Dice el libro de Efesios, hermanos, capítulo 4, versículo 22 hasta el versículo 24. El apóstol Pablo, hermanos, habla a la iglesia en Éfeso y dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según en la justicia y santidad de la verdad. El apóstol Pablo, hermanos, habla a la iglesia en Éfeso, hermanos, de una manera de poder despojarse del viejo hombre y poder vestirnos de un nuevo hombre. Todo esto, hermanos, el crucificar el viejo hombre, solamente Cristo es la respuesta para poderlo lograr. Muchas personas, hermanos, en la actualidad, realmente, hermanos, no obedecen el evangelio, muchos. Y una de las maneras o de las razones, diría yo, hermanos, por las cuales muchos no llegan a obedecer el evangelio es porque creen, hermanos, difícil poder despojarse del viejo hombre. Creen algo, hermanos, imposible. Muchas personas dicen: yo no voy a la iglesia porque es de más, en realidad no puedo dejar esto, ¿verdad? No puedo dejar esta vieja costumbre, no puedo quitarme esto de mi mente, no puedo quitarme esto de lo cual, esta práctica de la cual estoy haciendo. Pero somos llamados, hermanos, a despojarnos de la vieja naturaleza. El apóstol Pablo, hermanos, habla, hermanos, en algo muy importante a la iglesia en Éfeso, que somos llamados en cuanto a en cuanto a la pasada manera de vivir. Entonces somos llamados a quitar, hermanos, una manera de vivir que no agrada a Dios. En otras palabras, a despojarse del viejo hombre. Hacer a un lado, hermanos, el viejo hombre y poner, hermanos, y renovarnos en una nueva creación. A eso somos llamados. Y cuando nosotros analizamos, hermanos, en realidad la vida del hombre, es decir, cuando nosotros vemos la palabra de Dios allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 19, nuestro Señor, hermanos, habla lo que está en la naturaleza del hombre, lo que hay en el hombre, ¿verdad? Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, dice el Señor. Salen los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo esto, dice Jesús, hermanos, sale del corazón del hombre. Y es que en el corazón del hombre hay muchas cosas que deben de ser despojadas, que deben de ser crucificadas. Ese viejo hombre debe de ser crucificado. Y en el corazón de ese hombre que no ha llegado a poder reconocer a Cristo en su corazón. Sin duda, hermanos, del corazón sale el orgullo, el engaño, los homicidios, salen los malos pensamientos, los adulterios, las maldades, todo sale del corazón. Ahí está. Ahí dice el Señor, ¿verdad? Del corazón salen los malos pensamientos. Es decir, hermanos, el hombre piensa, el hombre lleva a cabo lo que está en su corazón. Entonces debe de ser ese hombre debe de ser crucificado. Ese viejo hombre debe ser crucificado. Esa es la tarea que tiene.
Y eso es por lo cual muchas personas realmente no llegan a reconocer a Cristo, no llegan a obedecer el evangelio de Jesucristo. Tienen en su mente, hermanos, una mente carnal en realidad. Si nosotros analizamos, hermanos, el viejo hombre está viciado conforme, dice allí, si usted se va conmigo, hermanos, al libro de Efesios, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tenemos que crucificar al viejo hombre. Porque ese viejo hombre, hermanos, tiene una mente carnal. Esa mente carnal debe ser crucificada. Si nosotros analizamos, hermanos, ¿qué es lo que hay en una mente carnal? ¿Qué es lo que apodera, hermanos, en el resto de su mente, en una mente carnal? En una persona que lleva, dice, el viejo hombre dentro de sí. Bueno, esta persona en su mente carnal, hermanos, están los placeres, están, hermanos, las fiestas, están, hermanos, básicamente para él es importante el dinero. Está importante, hermanos, los bienes materiales como la casa, sus carros, como viajes, muchas cosas pueden estar en la mente de una persona carnal, ¿verdad? Y esa mente, hermanos, debe ser crucificada. El apóstol Pablo dice que tenemos que despojarnos, y el apóstol Pablo también a los Gálatas habla, hermanos, de crucificar el viejo hombre. Y obviamente, hermanos, la mente de la persona con una mente carnal no suele, hermanos, honrar el matrimonio o el hogar en realidad. En esta mente, hermanos, los placeres carnales en sí, hermanos, tienen el valor objeto en sí. Es lo más importante, ¿verdad? Dios, hermanos, en esa mente carnal está excluido, ¿verdad? Está ya, hermanos, excluido en su mente, está arrinconado. El hombre dice, si usted se va al libro de Corintios, la primera carta de los Corintios, capítulo 2 y verso 14, hermanos, dice el apóstol Pablo también a los Corintios, dice que el hombre natural, o el hombre carnal, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locura. Y no las puede entender, dice, no las puede discernir porque se han de discernir espiritualmente. Así dice el apóstol Pablo. El hombre carnal o el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Porque en su mente, hermanos, lo que más en sí, hermanos, prevalece son las cosas materiales. Son las cosas, hermanos, las cosas espirituales no prevalecen para esta persona. Por eso el apóstol Pablo habla de eso. Dice también allá en Romanos capítulo 8, versículo 5, dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, es que se ocupan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu dicen en las cosas del Espíritu, dice más abajo. Bueno, el ocuparse de la carne, dice el apóstol Pablo, es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida. Es decir, es importante, hermanos, considerar lo que el apóstol Pablo habla, y tenemos que crucificar el viejo hombre. Esa es la tarea. Muchas personas, hermanos, decía anteriormente que muchas personas no suelen, hermanos, acercarse a la iglesia. Y dicen, o no suelen, hermanos, o no obedecen el evangelio de Jesucristo. A lo mejor, hermanos, escuchan mensaje tras mensaje en su vida, pero no llegan al paso, hermanos, de la obediencia. ¿Por qué? Porque tienen una mente carnal. Y dice, bueno, yo no estoy dispuesto a crucificar ese viejo hombre. Porque en su mente, hermanos, prevalece las cosas materiales, el deporte. Para esa persona el deporte es lo más importante, los bailes, discotecas, restaurantes, todo lo que puede ver. Pero Cristo, hermanos, está a un lado, ¿verdad? Ocupa un pequeño lugar, hermanos, en su mente, ¿verdad? La pregunta, hermanos, es ¿cuáles son las imágenes que llenan nuestra mente? ¿Verdad? ¿Cuáles son las imágenes que llenan nuestra mente? Entonces, cuando nosotros pensamos y decimos, bueno, queremos si todo esto llena nuestra mente, hermanos, pues tenemos una mente carnal, ¿verdad? Y esa mente carnal debe ser crucificada.
Debemos despojarnos del viejo hombre, porque el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Porque el carnal, hermanos, el hombre natural no llega a percibir las cosas que son del Espíritu. No llega a percibir las cosas que son del Espíritu. Es una locura. Ahora, note algo bien importante, hermanos, pero tenemos que tener la mente espiritual. ¿Verdad? Somos llamados a tener una mente espiritual. Esa es la idea, porque el que tiene la mente espiritual, el que es espiritual, hermanos, las prioridades son totalmente diferentes. Las prioridades en esta persona, hermanos, son totalmente diferentes. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, dice Pablo. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. El ocuparse del Espíritu es vida. Todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Entonces tenemos, ¿cuál es lo que ocupa nuestra mente? ¿Cuáles son las prioridades? Bueno, en una mente espiritual, bueno, hermanos, esa mente espiritual, hermanos, siempre piensa en la segunda venida de Cristo. Piensa, hermanos, en realidad en la iglesia. Piensa, hermanos, en el conocimiento espiritual, en engrandecer su conocimiento espiritual. Piensa, hermanos, en el estudio de la palabra de Dios. Piensa, hermanos, incluso, hermanos, en ayudar y poder socorrer, hermanos, a los necesitados. ¿Verdad? Habla y piensa, hermanos, de la benevolencia, sin duda. Sí, está el trabajo también, pero no predomina en realidad en su mente, porque es una mente espiritual. Porque está orientado hacia lo moral, lo espiritual y lo celestial en su vida. Entonces, esa es la realidad de una mente carnal y una mente espiritual. La mente espiritual, hermanos, es totalmente diferente. Piensa en las cosas del Espíritu. Piensa en cómo agradar a Dios. Entonces, la tarea, hermanos, es crucificar el viejo hombre con una mente carnal. Entonces tenemos un desafío. Tenemos un desafío. Hay un desafío entre nosotros, entre el carnal y lo espiritual. ¿Verdad? Está el desafío, hermanos, entre nosotros, entre el carnal y lo espiritual. Ese es un desafío grande. Ahora, ese desafío, hermanos, en Cristo tenemos la salida para poder crucificar el viejo hombre. En Cristo, hermanos, tenemos esa salida para poder crucificar ese viejo hombre que está viciado conforme, dice el apóstol Pablo, a los deseos engañosos. La pregunta, hermanos, es ¿cómo lo crucificamos? Esa es la pregunta. ¿Cómo somos capaces, hermanos, de crucificar el viejo hombre? Y poder, hermanos, tener una mente espiritual, poder ser, hermano, como dice el apóstol Pablo, en pensar en las cosas espirituales. Note algo bien importante cuando Pablo le habla a la iglesia, a los corintios. Nosotros citábamos, hermanos, hace un momento atrás, la primera carta, el capítulo 2 y el versículo 14. Quiero que vaya conmigo a su Biblia, hermanos, por favor, el capítulo 2 y verso 14 de la primera carta a los corintios. Dice, el hombre natural, dice Pablo, no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ese es el hombre carnal. En cambio, dice el apóstol Pablo, lo diferente, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. No es juzgado de nadie, totalmente diferente. Entonces tenemos, hermanos, que crucificar ese viejo hombre. El desafío que tenemos es grande en tener una mente espiritual y no una mente carnal. Volviendo a la carta a los Efesios, en el capítulo 2 y versículo 14, el versículo 22 que empezábamos, en cuanto a la pasada manera de vivir. Dice ahí, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese viejo hombre tiene que ser crucificado. Y decíamos, hermanos, Cristo tiene la salida. O Cristo tiene la respuesta.
para usted que no puede llegar a crucificar el viejo hombre. Para usted que quizás está pensando, yo no puedo llegar a ser cristiano porque realmente no puedo, no voy a lograrlo. Tengo muchas cosas que quitarme de mi vida. Pero Cristo es interesante porque Cristo nos ayuda a que ese hombre sea crucificado. La pregunta que analizamos es cómo hacerlo. Y la Biblia, hermanos, nos da la solución. Cristo nos da la respuesta, hermanos. ¿Cómo lograrlo? Cristo nos da la salida, hermanos, para poder crucificar el viejo hombre. Y el apóstol Pablo, una de las cosas interesantes, hermanos, es no proveer para los deseos de la carne. Note lo que dice Romanos capítulo 3, hermanos, versículo 14. Vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis. No le des la provisión a esos deseos de la carne. Más bien el apóstol Pablo habla, hermanos, de poder, hermanos, vestirse del Señor Jesucristo. Tomar una nueva vestimenta. Es más, habla, hermanos, de poder ponerse una nueva o ser una nueva creación. Habla de poder, hermanos, tomar un nuevo vestido. De poder, hermanos, de que esa vestimenta sea, como dice el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 4, ¿verdad? Y versículo 24, y vestido del nuevo hombre. Ese nuevo hombre dice, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, algo muy interesante pasa. ¿Cómo crucificamos el viejo hombre? ¿Cómo llegamos a crucificarlo? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es no proveer para los deseos de la carne. No proveer. Ahora, ¿cómo proveemos para los deseos de la carne? ¿Cómo es que se provee? ¿Cómo es que proveemos? Hay de muchas maneras, hermanos, ¿verdad? Muchas maneras que podemos proveer para los deseos de la carne. Está, hermanos, la televisión, lo que vemos, ¿verdad? Es una manera para proveer los deseos de la carne. En la televisión salen muchas cosas que puede proveer para los deseos de la carne. Está en lo que nosotros vemos, está en lo que nosotros podemos leer, ¿correcto? Lo que podemos leer o lo que nosotros, con quien nosotros podemos relacionarnos. Hay muchas maneras en cómo nosotros podemos proveer para los deseos de la carne. Usted puede ver revistas, hermanos, que tal vez no son muy agradables de verlas. Y si no son muy agradables de verlas, entonces está proveyendo para los deseos de la carne. Pero si nosotros podemos, hermanos, vestirnos del Señor Jesucristo, como dice ahí en Romanos capítulo 13, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Más bien tenemos que tener la decisión en nuestra vida de poder, hermanos, proveer para poder nosotros, hermanos, las cosas espirituales. Y de esa manera, hermanos, queremos ser más espirituales. Bueno, es vestirse del Señor Jesucristo. Como hablaba hace un momento atrás nuestro hermano, las enseñanzas de Jesús. Y él mostró el servicio. Él vino para servir y no para ser servido. Él mostró humildad. Él mostró mansedumbre. Él mostró obediencia. Mostró muchas cosas. Entonces, si nosotros vemos la vida de Jesucristo, analizamos la vida de Jesucristo y la hacemos nuestra en cada momento de nuestra vida, entonces sí vamos a estar vistiéndonos más del Señor Jesucristo y desarrollaremos sin duda alguna más espiritualidad en cada uno de nosotros. Lo que llevará a nuestra mente o lo que llenará nuestra mente será de las cosas espirituales y no de las cosas carnales. Entonces estamos bajo la pregunta, hermanos, es cómo crucificarlo. ¿Cómo es que crucificamos al viejo hombre? Y analizamos en no proveer para los deseos de la carne. También, hermanos, dice el apóstol Pablo
a los Gálatas, ¿no? De no satisfacer los deseos de la carne. Es decir, no darle a la carne lo que quiere. Dice allá en Gálatas capítulo 5, versículo 16, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu, dice, es contra la carne. Entonces tenemos ese desafío. Son dos cosas interesantes acá, porque tenemos, hermanos, los deseos de la carne, por un lado, o la mente carnal, y también tenemos los deseos del espíritu, por otro lado, que es la mente espiritual. Entonces ahí algo muy importante que el apóstol Pablo dice, andad en el espíritu. Ahora, yo quiero que vean lo que dice ahí, hermanos, en el Gálatas capítulo 5, versículo 18, está en la pantalla, está el versículo 17, pero si leemos el verso 18, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas, dice, son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican, dice, tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, allí se está descifrando, hermanos, el viejo hombre. Ahí se está descifrando el apóstol Pablo, más bien, hermanos, está descifrando una mente carnal. Lo que existe en una mente carnal y lo que debe ser crucificado. Entonces, ¿cómo es que logramos eso? Bueno, el apóstol Pablo dice allí, dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No le demos a la carne lo que realmente quiere. Aunque tenemos esa lucha, aunque tenemos esa contienda día con día, ese desafío grande. Porque el deseo de la carne, dice el apóstol Pablo, el versículo 17, es contra el espíritu. Y el espíritu es contra la carne. Ahí están, opuestos uno al otro. Pero si usted se va y sigue leyendo, hermanos, ahí en el versículo 22 de Gálatas capítulo 5, dice, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, dice, han crucificado, dice, la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces habla también aquí el apóstol Pablo, hermanos, de no satisfacer, habla más bien de una manera de andar, optar por andar de una manera totalmente diferente. Habla de una manera, hermanos, en el espíritu. Habla en desarrollar el fruto del espíritu en nuestro diario vivir. Pero crucificamos el viejo hombre cuando no satisfacemos los deseos de la carne. No satisfagáis los deseos. Es bien interesante, hermanos, porque cuando nosotros hablamos de no satisfacer, dice que cuando uno, hermanos, tiene el azúcar alta, eso me lo dice mi padre, cuando el nivel de azúcar está muy alto en el cuerpo, le da muchos deseos de comer dulce, ¿verdad? Y él dice, esa manera es cuando tal vez el azúcar lo tenga el nivel un poco alta, porque le da a uno un deseo, pero ferviente, de poder sentir ese paladar dulce en nuestra boca. Entonces él dice, bueno, ya sé, cuando esté esto pasando es que el azúcar la tengo más alta. Entonces, ¿qué debo hacer? Si yo quiero bajar el nivel de azúcar en mi sangre, pues no le voy a dar azúcar al cuerpo, ¿verdad? De esa manera lo voy a bajar, el nivel.
Pero si yo le doy al cuerpo lo que quiere, pues entonces el nivel va a subir, ¿verdad? Va a subir a un estado, hermanos, muy peligroso, ¿verdad? Y podemos, hermanos, tener una embolia, podemos tener muchas cosas. Nos puede dar, hermanos, muchas cosas. Podemos llegar a enfrentar la muerte. Cuando le damos al cuerpo lo que la carne quiere, ¿qué es lo que sucede? Podemos, hermanos, más bien apartarnos de Dios en vez de acercarnos. Más bien tenemos que crucificar el viejo hombre. Pero lo crucificamos cuando no le damos al cuerpo, no satisfacemos al cuerpo, a la carne, lo que quiere. Entonces es bien importante, hermanos, considerar esto. La pregunta, hermanos, es cómo crucificar el viejo hombre. Y una de las cosas, hermanos, es renunciar a los deseos mundanos. Renunciar a los deseos mundanos. El apóstol Pablo le da un consejo a Tito, hermanos, allá en el capítulo 2, versículo 12 en adelante. Dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces ahí, hermanos, tenemos una salida. Para poder crucificar al viejo hombre, tenemos que estar dispuestos a renunciar. Renunciar, hermanos, a lo que trae daño a mi vida, a los deseos del mundo. Volvemos a Romanos capítulo 8, versículo 5, ¿verdad? Los que hacen las cosas de la carne, ¿verdad? Dice allí, Romanos capítulo 8. Vamos a leer, hermanos, el capítulo 8 y versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero más bien, hermanos, tenemos que renunciar. Los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. La gracia de Dios, hermanos, se ha manifestado. Cuando habla el apóstol Pablo a Tito y le dice, la gracia de Dios se manifestó. La gracia de Dios, hermanos, es el regalo más grande que Dios ha dado a la humanidad. Y se manifestó en la persona de Jesucristo y se manifestó, hermanos, para otorgar salvación a todos los hombres, no solamente a un grupo en especial, no solamente, hermanos, a un grupo selecto, como muchas personas dicen y entienden de una manera totalmente errada las escrituras. Y piensan, bueno, dicen, no, el Señor solamente va a salvar a un cierto grupo. No, se manifestó esa gracia de Dios a través de la persona de Jesucristo para salvación a todos los hombres. Pero también esa gracia nos ha enseñado que debemos de renunciar a la impiedad. Debemos de renunciar a los deseos mundanos. Y que tenemos que vivir en este siglo de una manera diferente que vive el resto de la humanidad. ¿Cómo tenemos que vivir sobria, justa y piadosamente? Esa es la manera que tenemos que vivir. El apóstol Pablo lo enseña ahí a Tito. Entonces, algo muy importante, hermanos, es que tenemos que analizar, es que crucificamos el viejo hombre renunciando a los deseos mundanos. Y ahí es donde volvemos a pensar, hermanos, y analizar lo que el apóstol Pablo dice allá en Efesios capítulo 4, el texto que partíamos ahí. Tenemos que despojarnos de una manera totalmente de vivir. Tenemos que crucificar el viejo hombre. Tenemos que ser capaces. Ahora, sé que por mi propia voluntad, sé que por mi propio esfuerzo, no voy a lograrlo. Pero sé que con la ayuda del Señor, porque Cristo tenemos, en Cristo, hermanos, tenemos las respuestas, tenemos la ayuda para poder, hermanos, crucificar el viejo hombre. Ese hombre, hermanos, que está viciado conforme a los deseos engañosos, Cristo nos ayuda a poderlo hacer. Muchas personas, hermanos, vuelvo a repetir, decían, tienen en su mente, no voy a poder ser cristiano. Porque tengo muchas cosas todavía arraigadas en mi corazón. ¿Y sabe lo que nos dicen muchas veces? Voy a cambiar primero, y luego voy a acercarme a la iglesia.
Eso es lo que muchas veces escuchamos de muchas personas. Voy a cambiar primero y luego voy a acercarme a la iglesia, a Dios. Buscamos a Dios, hermanos, para poder cambiar. No cuando estamos ya cambiados. No cuando no tenemos nada que cambiar. Buscamos a Dios en nuestra vida y queremos a Dios en nuestro corazón para poder crucificar lo que nosotros no podemos hacerlo. Porque Él nos da la ayuda día con día, pero nos enseña, hermanos, cómo hacerlo. Nos enseña los pasos que yo tengo que estar dispuesto a poderlo realizar, y es renunciar a esos deseos mundanos. Otra de las cosas importantes, hermanos, que analizamos es, habla, hermanos, de no andar conforme a la carne. Dice el apóstol Pablo, hermanos, ahí en Romanos capítulo 8, versículo 1. Nótenlo bien importante. Ahora pues ninguna condenación hay. Qué importante, hermanos, es. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Pero para quiénes? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces hay una manera de vivir, ¿verdad? Hay una manera de vivir. Los que no andan conforme a la carne. Es decir, hermanos, crucificamos al viejo hombre, no andar conforme a la carne. Cuando decidimos, hermanos, una manera o un estilo de vivir totalmente diferente. No conforme a la carne. No hay ninguna condenación. Si usted anda conforme al Espíritu. Dice ahí el versículo 1 del capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuál es la manera que yo opto por vivir? Bueno, muchos tienen, hermanos, en su mente, tienen una mente carnal, y esa mente carnal optan de una manera totalmente de vivir. Para ellos es importante, hermano, el dinero. Para ellos es importante los placeres. Lo material sobresale en todo. La iglesia, hermano, está a un lado de su mente. Por si acaso. Voy a la iglesia por si acaso. Piensan muy poco. Su manera de vivir, hermanos, es los fines de semana. Pues para ellos visitar la iglesia, hermanos, es el último recurso que puede haber. Porque su manera de vivir estriba, hermanos, en viajes, estriba, hermanos, en placeres, bailes. Los fines de semana, hermanos, para ellos son los bailes. Ahora mucha gente está sufriendo y en la televisión podemos ver, hermanos, muchos arrestos, ¿verdad? Mucha gente, muchas fiestas clandestinas que se hacen, hermanos. ¿Por qué? Porque la gente sufre. ¿Por qué? Porque lleva una manera de vivir. Y para ellos les es importante, hermanos, las fiestas. Para ellos les es importante que los bares estén abiertos porque esa es su manera de vivir. Esa manera, ellos se están divirtiendo de esa manera, hermanos. Esa es la manera conforme a la carne. Pero para poder crucificar, fíjense bien, el viejo hombre, no debemos de andar conforme a la carne. ¿Por qué? Porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, pero los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No tenemos condenación. Tenemos que definirnos una manera de vivir, y la manera de vivir del cristiano es conforme al Espíritu. El que ha crucificado el viejo hombre tiene una nueva manera de vivir. Pero para poder crucificarlo, no debe de andar conforme a la carne. Y allí, hermanos, entramos al último, uno de los últimos, hermanos, puntos que queremos tratar esta mañana, y es el poder, hermanos, para poder crucificar al viejo hombre, debe estar dispuesto a despojarse de él.
debe de estar dispuesto a totalmente despojarse. El apóstol Pablo, hermanos, relata en el texto que partíamos esta mañana en cuanto a la pasada manera de vivir. Pasada manera de vivir. Y note algo bien importante. Yo quiero que analicemos algo, hermano. Está hablando a la iglesia. Está hablando a la iglesia en Éfeso. Y le está haciendo ver, hermanos, de una manera pasada de vivir, que no debe de reflejarse en la vida del cristiano. Pero para ello, hermanos, tenemos que despojarnos del viejo hombre. Dice, cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces tenemos algo bien importante, tenemos un reto muy grande. Hay muchas maneras, hermanos, hay muchos pasos para poder crucificar ese viejo hombre. Ese viejo hombre, hermanos, pero lo interesante, hermanos, es que tenemos que analizar esta mañana, es que Cristo, hermanos, solamente Cristo en nuestra vida hace posible el despojo del viejo hombre. Que lo quitamos a un lado. Solamente Cristo. Cristo viene a ser la respuesta para poder crucificar el viejo hombre. Aun cuando nosotros quizás ya hemos obedecido el evangelio. Decía, Pablo está hablando a los Efesios, a la iglesia en Éfeso. Y muchos cristianos todavía, hermanos, andan con el viejo hombre. Debe ser crucificado. Y no podemos solos. Pero Cristo nos da la respuesta a ese problema, hermano, para poder crucificar al viejo hombre. Si tú no has obedecido el evangelio de Jesucristo, porque crees que realmente no puedes quitarte todas esas cosas que en tu vida hay. Si tú crees que no puedes solo, si en realidad no puedes solo. Porque Cristo es la ayuda a cada uno de nosotros para poder crucificar al viejo hombre. Cristo es esa salida. Cristo hace posible que eso se logre. Cristo hace posible que usted pueda llegar al punto de crucificar el viejo hombre, quitar una mente carnal y poner una mente espiritual. Cristo hace posible en nosotros. Aun cuando nosotros hemos obedecido el evangelio de Jesucristo, muchos todavía optaban en la iglesia en Éfeso por llevar el viejo hombre. Y Pablo les enseña cuál es la nueva manera de vivir. ¿Qué es lo que debe de estar en la mente de alguien que ha obedecido el evangelio de Jesucristo? Tiene que estar dispuesto a despojarse del viejo hombre, pero solamente el despojo y la crucifixión de ese viejo hombre se hacen posible en la persona de Jesucristo. Por eso invitamos esta mañana que tú puedas obedecer el evangelio de Jesucristo, que tú puedas dar un paso a la obediencia, que tú puedas dar ese paso cuando tú no puedes hacerlo. Y el Señor Jesucristo te ayudará sin duda alguna. Hay un canto de invitación esta mañana y ese canto siempre lo hacemos en una reflexión en nuestra mente. Te invitamos a que puedas venir a los pies de Jesucristo. Dios bendiga su palabra esta mañana, hermanos. Gracias, hermano Oscar. Gracias a Dios también por poner en nuestro corazón nuevamente en esta mañana su palabra. Hay un canto de invitación que siempre nos gusta entonar también para poder dar la oportunidad a las personas que mediten con respecto a lo que se les ha presentado. E incluso también hay hermanos que necesiten también de la oración en esta mañana. Ese también es ese tiempo para poder meditar y volver a recordar, ¿verdad? Para poder hacer
brotar ese amor que surgió una vez en las cosas del Señor y vuelva a florecer nuevamente. Y esa semilla que fue sembrada el día de hoy para que también brote un día el amor de Cristo en sus corazones. El canto que está a continuación, después de este canto, cualquiera puede abrir su micrófono para presentar sus necesidades en cuanto a una oración de fortaleza, o si alguien el día de hoy necesite encontrar en Jesucristo la esperanza de vida eterna a través de él. Salvador, a ti me rindo, yo obedezco solo a ti. Mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados, todo traigo a ti. Te confiesa sus delitos, mi contrito corazón. Oye, oh Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados, todo traigo a ti. A tus pies yo deposito mi riqueza, mi placer. Que tu espíritu me llene y de ti sienta el poder. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados, todo traigo a ti. Tu bondad será la historia que predique por doquier. Y tu amor inagotable será siempre mi querer. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados, todo traigo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. Yo a su causa me consagro y su amor mi amor será. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados, todo traigo a ti. La pregunta es, ¿habrá alguien que quiera rendirse hoy a los pies del Señor? ¿O hay alguien que necesite la oración? Puede levantar su mano o puede abrir su micrófono directamente y anunciarlo si gusta.